Era 1990, Lima, costa, norte, sur, este, oeste, sierra, selva, el Perú entero se convulsionaba. Entre el terror de los apagones que sumían la ciudad en boca de un lobo, el estruendo de los coches bomba de Sendero Luminoso y la hiperinflación que pulverizaba el valor de los salarios cada 24 horas y hacía que tan solo un tarro de leche sea un lujo para cualquier familia, dos figuras emergían como la solución en una batalla electoral que reescribiría la historia del país. De un lado, la encarnación de la alta cultura, Mario Vargas Llosa, un escritor de renombre mundial. Con su premio Nobel aún en el horizonte, era la figura elegante, cerebral y categórica de la derecha liberal. Lideraba el Frente Democrático, más conocido como FREDEM, una alianza de partidos conservadores y empresariales. Su plan era quirúrgico y doloroso. Un choque económico frontal para detener la hiperinflación en el Perú, que había alcanzado niveles estratosféricos. Una medida brutal que él y su séquito de empresarios e intelectuales, la gente pensante, justificaba como la única medicina a esta terrible situación que afrontaba el país. Su candidatura brillaba como un reflector arrogante en medio de la penumbra nacional. Vargas Llosa estaba convencido de que la inteligencia y la razón prevalecería en la ciudadanía peruana. Del otro lado, la sombra perfecta, el ingeniero agrónomo Alberto Fujimori, profesor universitario y ex rector de la Agraria. Su rostro inexpresivo y desconocido por la mayoría le valió el apodo despectivo de El Chino por parte de la élite peruana. Lideraba la plataforma Cambio 90, armada con una coalición sorprendente de evangélicos, microempresarios informales y campesinos. Su estilo era todo lo contrario a Mario Vargas Llosa. Era el antidiscurso, simple, directo y sin adornos técnicos. Mientras Vargas Llosa te hablaba de economía, Fujimori hablaba de arroz, lentejas, honestidad. Llenaba las plazas no con catedráticos ni conocedores, sino con la Fujimóvil, una camioneta que representaba todo lo que él venía haciendo, que no tenía lujos, e iba con un lema demoledor que cortaba todas barreras: un presidente como tú. La campaña de la primera vuelta fue un duelo de estilos tan desigual como interesante. Mario Vargas Llosa, el guerrero con armadura brillante, hizo campañas con grandes mítines, con gran conjunto de gente que lo respaldaba, con avisos costosos y entrevistas sesudas, seguro de que la batalla intelectual sería de él. Él era su propio plan. Fujimori, en cambio, operó distinto. Operó como un fantasma en los callejones olvidados del Perú, los conos norte, cono sur, la sierra profunda, usando el desconocimiento de estos como su mayor camuflaje, y la televisión por cable y el boca a boca como armas silenciosas. Cuando el 8 de abril de 1990 se apagaron las luces del primer escrutinio, la sorpresa explotó con la fuerza de una dinamita. Previamente las encuestas daban a Mario Vargas Llosa como un ganador con una victoria absoluta, pero la credibilidad de estas se vieron afectadas luego del resultado obtenido. El resultado oficial fue un empate técnico que supuso una gran derrota para el escritor. Mario Vargas Llosa, 32.55% arriba, y segundo lo seguía, así es, Alberto Fujimori, con un 29.10%. Fujimori, el hombre, el chino, que figuraba semanas antes con tan solo un dígito en el porcentaje, se había colocado en el balotaje, en la competencia, dejando fuera las maquinarias políticas tradicionales. La élite miraba incrédula, incapaz de entender cómo el profesor sin experiencia política anterior había derrotado a la razón. Vargas Llosa, aún aturdido, creyó en el último asalto, en la segunda ronda, en que la razón y el intelecto se impondrían. La segunda vuelta fue una guerra de clases sin filtro. Vargas Llosa se endureció, repitiendo que el choque era la única medida que nos salvaría de esta situación en la que nos había dejado el expresidente, o bueno, presidente en ese momento, Alan García. Y de esta forma atraía o alejaba a ciertas personas o a cientos de votantes por el miedo. En cambio, Fujimori se suavizó, prometiendo un no shock, que eso era una medida brutal que él no estaría dispuesto a hacer pasar a todas las personas, a todos los peruanos, a todo aquel que creyó en él, capitalizando el antivoto contra el plan económico y la soberbia de la élite.
La noche del 10 de julio de 1990 fue apocalíptica. Fujimori ya no era una sombra, era un torbellino imparable. En las pantallas de televisión los números caían como ráfagas ametralladoras imparables. Y cada distrito que reportaba, especialmente los más populares y, como no, también las zonas rurales, era un golpe certero contra el escritor. La alta sociedad limeña miraba con incredulidad y horror, como si éstas hubieran perdido la guerra antes de poder disparar el arma final. El resultado fue una victoria aplastante y humillante para el escritor. Alberto Fujimori, 62.40%, más de 2/3 del país. En cambio, Mario Vargas Llosa se quedó con un 37.60%. La victoria de Fujimori no solo fue un resultado electoral, fue un asalto nocturno al tablero político y social de esa época. El escritor símbolo de la alta cultura y la modernidad europea fue derribado por un desconocido que utilizó la oscuridad del descontento, el hartazgo del shock y el abandono social como su camuflaje y su estrategia. Cuando el reloj marcó la medianoche, Perú ya tenía su nuevo y misterioso vencedor. Alberto Fujimori había salido de las sombras para tomar un poder total. Vargas Llosa, derrotado y con su plan económico, político y social hecho añicos, se retiraba del campo no con una espada rota, sino con un manuscrito eterno que irónicamente lo inmortalizaría en el único terreno que él verdaderamente dominaba, la literatura. El Perú había elegido el camino de la incertidumbre, iniciando una década que se recordaría por años, con muchas luces, pero interminables sombras.